Gloria al Señor. Vamos entonces a continuar nuestra exposición del libro de Jueces. Estamos, más que del libro de Jueces, estamos estudiando la vida de Sansón, ¿verdad? Entonces les animo a que me acompañen a Jueces 16:22. Vamos a leer el texto, oraremos y pediremos al Señor su guía. Dice el versículo 22 de Jueces 16:22. Y el cabello de Sansón, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu bondad, por tu misericordia. Estamos muy, pero muy contentos también en medio de nuestras vicisitudes y de las circunstancias que atravesamos, de poder, Señor, enseñar tu palabra, de poder ser animados, fortalecidos, instruidos por ti, Señor, porque finalmente tu palabra es la que nos consuela. Gracias porque como iglesia también hemos sido entregados al poder de tu santa palabra, de tu gracia y de tu palabra. Nosotros te agradecemos por este buen tiempo que tenemos. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que podamos entender lo que tienes para cada uno de nosotros y también, cómo no, para esta congregación de manera particular. Una vez más, ponemos en tus manos la vida de Fernando, la vida de Dilma, de David, por este momento tan difícil, Señor, que ha sido la partida de Sarita. Oramos, Señor, agradecidos también por darnos el gozo y la alegría de poder experimentar la consolación tuya en medio de todas estas circunstancias. En el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Amén. Y amén. Bueno, muy bien. Entonces vamos a entregar nuestro cuarto y último mensaje de este hombre de Sansón. Estamos viendo una serie que se llama Unción, Visión y Misión. Y para ello nos hemos valido o nos estamos valiendo de tres hombres. De Sansón, que fue un hombre que siempre tuvo la unción, ¿verdad? Pero perdió la visión. Luego veremos la vida de otro hombre que se llama Saúl, que siempre permaneció con la visión, pero perdió la unción. Estamos viendo qué se trata de eso. Y luego estaremos viendo un estudio de caso, en un tercer caso, valga la redundancia, de David. Entonces, en ese orden de ideas, hoy vamos a terminar con nuestra primera sección que se llama El hombre que no perdió la unción, pero sí la visión. Y estamos haciendo unos paralelos, por supuesto, con la iglesia y también con quién, con cada uno de nosotros, ¿cierto? La palabra del Señor dice, mas el justo por su fe vivirá. Y si se aparta de mí, yo no me agradaré. Eso dice la Biblia. Y eso le pasó a Sansón. Mi justo o el justo por la fe vivirá, pero si se aparta de mí, eso no me agrada. Entonces, este hombre se apartó en efecto del Señor. Y llegamos, hermanos queridos, hasta ahora hemos considerado el nacimiento asombroso que tuvo Sansón porque fue resultado de un vientre estéril. Usted no se alcanza a imaginar las veces que nosotros hemos orado por papás y mamás que han querido tener un bebé y no han podido tener un bebé. Sansón tuvo un nacimiento sorprendente, sobrenatural, porque fue un hombre al cual el Señor mismo, el ángel de Jehová, se apareció para concederle esa bendición a la señora Manoa. El papá de Sansón se llamaba Manoa y su esposa se llamaba, no dice la Biblia cómo, pero nosotros aquí en español diríamos la señora de Manoa. De manera que las mujeres que son madres tienen que estar muy bendecidas, ¿cierto? Porque el Señor les ha concedido esa bendición enorme de ser mamás. Luego vimos la deslealtad asombrosa de este nazareo. Dijimos que nazareo somos todos los que hemos sido apartados para el Señor. Somos uso para el Señor. Y vimos la deslealtad asombrosa que este hombre cometió y estamos viendo su caída. Una caída también asombrosa e impresionante. Un hombre que, como lo hemos venido diciendo, ya estaba viviendo con Dalila. Sí, porque a veces nosotros, y a mí me encanta mucho, queridos hermanos, hacer estas pequeñas cuñas, sobre todo para que estudiemos la Biblia de manera seria, de manera clara, profunda. Porque a veces uno lee el relato y suena como si le estuviéramos contando la historia a los niños.
No, Sansón era un hombre más o menos ya de 50, 52 años. Tal vez quería rehacer su vida con Dalila. Tal vez Dalila sería una mujer de unos 25 años, estaremos viendo eso. Y ahí vamos viendo paralelos porque esa es la vida en la que nos trazamos nosotros. Y así ocurre en la vida de muchos seres humanos. Hemos trasegado, hemos fatigado el pecado. Y después de 40, 45 años queremos rehacer nuestra vida. Gloria a Dios por los que tienen la oportunidad de hacerlo. Pero a muchos el Señor no les da esa oportunidad. Entonces estamos viendo todas esas aplicaciones y todas esas lecciones en la vida de nosotros. Este era un hombre, hijo de creyentes, por supuesto, que siempre estuvo jugando con el Señor, que siempre estuvo jugando con su servicio al Señor, que siempre estuvo jugando con la fe de sus padres. Podemos decir concretamente que Sansón es un hombre típico de aquel que nace en una familia de creyentes, pero no sigue el consejo de sus padres. Acuérdense que su papá lo increpó cuando él dijo, quiero que me ayude o quiero que hables a los filisteos porque me quiero casar con una mujer del mundo. ¿Casos se han visto o no? Claro que sí, en la iglesia pasa mucho eso. La iglesia, los chicos se fijan en mujeres del mundo, las chicas se fijan en chicos del mundo y vienen los problemas como lo que pasa a Sansón. Entonces, vemos que Dalila es la única mujer que en la Biblia se nos dice, o en el caso concreto de Sansón, es la única mujer que se nos dice que Sansón amó. O sea, realmente se enamoró de esta mujer. Porque las otras, como lo estamos viendo también en el capítulo 16, vimos que era una prostituta. Mire lo duro que es el capítulo 16 en el que estamos analizando, ¿cierto? Dice que él fue a Gaza, a un sitio terrible, tremendo, a un sitio realmente donde fue a desafiar prácticamente a los filisteos. Es como irse a meter al búnker en Washington e ir a desafiar a los norteamericanos. Ocurre algo terrible. Mire cómo el Señor empieza a calcular los pasos de Sansón. Sansón se acuesta con una prostituta. Todos sus enemigos lo asedian. Dice, está en tal lugar. Cuando salga, no lo quebramos, diría el mexicano. Me lo quebro. ¿Sabe qué ocurre? Lo que quiero que usted piense cuando uno juega con el Señor lo entrega a Sansón. ¿En qué? Porque ese hombre sale, toma los postes y las puertas de la ciudad y se las echa arriba. Y se va y se defiende. Ese hombre dijo, mi fuerza no reside en el Señor, reside en mi pelo. Qué tragedia cuando Dios nos entrega. Ahora, hoy vamos a ver que va a descubrir que no residía en su pelo su fuerza. Esas cosas que el Señor nos permite y nos permite. Y constantemente nosotros tenemos que decir, ¿será que las bendiciones que yo estoy recibiendo es porque estoy haciendo las cosas bien? No siempre. Ni siquiera las iglesias. Una iglesia puede crecer en número, económicamente, en muchas cosas, y eso no significa que sea el único indicador que demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Yo puedo ser socorrido muchas veces de una enfermedad en tantos escenarios, hasta que finalmente, como decía mi madre, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, ¿verdad? Eso es lo que el Señor, y ese es el contexto de Jueces 16. Cuando el hombre finalmente se lleva a las puertas de la ciudad y como empieza a jugar en ese capítulo 16 con el pecado y con Dalila. Esto no fue como de pronto una película de Hollywood, en una noche. No, esto fue un tiempo, él estaba viviendo con Dalila. Ahí les contextualizo el tema. Entonces, queridos hermanos, es muy probable que Dalila, repito, fuera el intento de tener Sansón una relación duradera, o por lo menos una relación de pareja correcta. Es la única vez que se ve. Por eso es que él le abre el corazón como se lo abre a ella. En otras palabras, este hombre estaba tratando de regenerarse. O como diría mi mamá, coja juicio, mijo. Coger juicio. Ese hombre estaba tratando de coger juicio. Entonces, pero también, queridos hermanos, es importante decir que Sansón para este entonces dije que era un hombre ¿qué? Mayor, ¿cierto? Ya quería el hombre coger juicio. Pero ¿con quién lo cogió? A ver.
¿sí? Yo me quiero casar, no, pues está bien, coja, pero también con quién es que se va a casar, con quién es que va a coger juicio. Y hablaba ahora 8 días, no voy a volver a repetir eso, de esas relaciones tan desbalanceadas. Un hombre de 55 años con una mujer de 25. Gloria a Dios. Si lo que existe allí es amor, generalmente no es el amor lo que existe allí, sino un interés mutuo. Pero no entro yo a analizar nada de eso. Ahora 8 días estuvimos hablando exhaustivamente sobre ese tema. Entonces, el tiempo a Sansón lo había desgastado como a todos. Como solía decir mi padre, mi papá era muy recochero, como se dice popularmente. Y en Medellín le decían, oye, ñato, le decían a mi padre, ya no hace muchas bromas, ¿no? Y el hombre decía, ya los años lo doblan a uno. Y el Sansón está entrando por esta época. Los años ya lo tenían doblado. El hombre ya estaba, estaba tranquilo y en este momento de su vida estaba desgastado y seguramente las luchas que había tenido, porque obviamente allí las luchas que nosotros tenemos de Sansón en la historia simplemente son las que al relato bíblico le importan. Pequeño paréntesis. Algo muy parecido a las genealogías de Génesis. Oye, pero ¿cómo así que Caín fundó una ciudad si apenas eran su mamá, su papá, la mujer con la que él se casó, que era su hermana, y él? Hicieron una ciudad, luego las cuatro no cabrían en una cueva. ¿Para qué iban a fundar una ciudad? Pensamos de esa manera porque creemos que la única gente que existía es la que la genealogía dice allí. No, la genealogía habla de lo que le importa al relato. Pero había mucha gente en los tiempos de Génesis 5. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Fueron muchas las situaciones, las hazañas de Sansón, pero solamente se referencian las que al relato le importa. La caída de un hombre sobrenatural en fuerza. En este momento de su vida, por ejemplo, vea que hace 4 domingos comenzamos y estábamos diciendo que son solamente 4 capítulos, pero en este momento, en el capítulo 16, Sansón ha juzgado a Israel casi durante 25 años y ha sacrificado su pureza abiertamente y sin pudor. Y ahora el hombre quiere sentar cabeza, tener una vida normal, y es obvio que en este contexto del estudio que estamos viendo nosotros, vivían juntos, usted puede darse cuenta. Ellos, los filisteos, vienen, hablan con ella, y ella lo está sonsacando, luego después otra vez vuelven, hablan con ella, y así sucesivamente, y usted se va a dar cuenta que en el relato muestra eso. Ellos debían estar viviendo tiempo, eso sí no sé cuánto, pero que estaban viviendo ya un tiempo, estaban viviendo juntos. Para este punto, repito, de su vida, es obvio que Sansón necesitaba de una mujer, como todos. Y más en ese contexto judío, porque los hombres a los 55, 60 años ya eran viejos. Por eso Pablo dice el anciano, pero Pablo todavía no llegaba a 60 años. Pero en ese contexto llegar a 60 años era muy difícil. En los tiempos de los griegos llegar a los 40 años era... La expectativa de vida hace 3.000, 4.000 años no es lo mismo que hoy en día. Hoy en día la expectativa de vida ha crecido. Entonces hay que entender esas cosas al momento de estudiar las Sagradas Escrituras. Amén, queridos hermanos. Bueno, muy bien. Entonces el propósito que me trazo con este mensaje, con este sermón es, escucha eso, el propósito de este sermón, a ver si lo consigo. El propósito es, Dios puede volverte a usar. A todos los que hemos caído, o a todos los que han caído, en algún momento de nuestra vida caemos, 1, 2, 3 veces. Uno puede caer 100 veces. De hecho, el creyente cae muchas veces. Dice la palabra del Señor que si el justo cae 7 veces, ¿qué pasará? 8 veces lo levantará el Señor. Siempre y cuando nosotros, ¿qué? Se lo pidamos. Si yo se lo pido, si no se lo pido, no. Hoy vemos que hasta Sansón le va a ocurrir eso. Entonces ahí en el versículo 21, veamos esta captura tan impresionante. Voy a volverlo a leer en el versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano, ya usted conoce el contexto, hemos venido casi que versículo a versículo. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. En el contexto inmediatamente anterior lo que habíamos leído es que Sansón dice, me libraré una vez más, como hasta ahora lo había hecho. Cada vez que Sansón le decía, entonces ella le decía, bueno, esta noche entonces ya me dijo que había que poner sus trenzas, que había que ponerlos en un telar y que no sé qué. ¿Recuerdan ustedes? Todo eso lo estamos viendo. Entonces esta noche me dejan unos hombres ahí, yo grito, Sansón, los filisteos. Y claro,
Obviamente Sansón, cuando él se levantaba, pues no se encontraba con ninguno de los filisteos. Eso está muy bien para una película de Netflix, pero eso no era así. Ella no iba a ser, pero ¿y cómo él no se daba cuenta? O sea, necesitamos tener mucha madurez para leer la Biblia. ¿Y cómo no se daba cuenta Sansón de que ella estaba jugando con él? Ella estaba jugando con él. Y cuando se levantaba y él le dijo, si me pone unas cuerdas, recuerda que dijo en una, si me pone unas cuerdas, yo me hago tan débil como los hombres. Ella lo durmió, le daba ¿qué? Vinito. Porque ¿cómo es posible que un tipo de estos le pela la cabeza y él no se da cuenta? Para la escuela dominical a veces podemos enseñarles a los niños así, pero nosotros no podemos entender la Biblia así. Porque hay un hombre que está entregado al vino. Por eso dice que Dalila lo hizo dormir sobre sus rodillas. Y lo hizo dormir como, ay, 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 mi niño. ¿Cómo? Dándole vino, trago, bebida, huerga. Playa, brisa y mar. Era la forma, porque el hombre estaba entregado a eso. Entonces, queridos hermanos, no es que crea usted que cometió un pecadito y el Señor tan bravo, ahí mismo lo condenó. No, no, no. Entonces, es impresionante este versículo 21, queridos hermanos, porque aparecen estos hombres. Es tan claro que esta vez sí los hombres están allí. Siempre hubo una guarnición. Digámoslo también, siempre estaban los hombres allí. A ver si en efecto él le había dicho la verdad. Dese en cuenta que cuando él le cuenta esto del cabello, cuando ya es la caída definitiva, ella le dice a los tipos, él me ha abierto todo su corazón. Hoy en día podría una mujer decir que me dio las cuentas bancarias. Dijo que el seguro de vida lo había puesto a nombre mío. O sea, este hombre me vale más a mí, muerto que vivo. Casos se han visto. O si no, pregúntenle a los fiscales. Es impresionante lo que ocurre aquí, queridos hermanos. Y alguien ha dicho que este versículo 21 son los resultados del pecado que ciegan, atan y trituran. Mira lo que ocurre ahí. Le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Y todo empezó cuándo? Cuando Sansón menospreció los consejos de su padre o de sus padres. Ahí comenzó su tragedia. Sansón, el poderoso guerrero, se ha convertido en esclavo. En vez de matarlo, los filisteos, que hubiese sido algo, de alguna manera, un acto de misericordia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esta gente? Como a veces hacía la guerrilla o hacían esas cosas terribles, esas descomposiciones también dentro de la guerra, que cogen a sus víctimas y empiezan a jugar con ellos, a secuestrarlos, a hacer una cantidad de cosas. Bueno, eso es lo que hicieron. Esta gente, en vez de matarlo, lo humillaron sacándole los ojos, lo pusieron como un payaso, algo parecido a lo que hicieron con el Señor Jesús, ¿cierto? Cuando lo colocaron al Señor Jesucristo y empezaron a jugar los soldados con él, lo vistieron como un payaso, le pusieron una túnica de púrpura, le decían, salve rey, ¡pa! Salve rey, tenga la caña. Lo visten al Señor como un payaso, luego lo desnudan, le ponen una corona y lo sacan. Ahí vemos una tipificación con Sansón. Ahí vemos un una sombra en el caso de Sansón. Ahora, en la humillación en que se encontraba Sansón, y yo quiero que cada uno de nosotros pensemos eso. Sansón tenía todo el tiempo para evaluar, para ponderar, queridos hermanos, lo que había sido su vida, lo que había hecho con los dones y con el ministerio que el Señor le había confiado. Porque hablábamos ayer con jóvenes adultos, con los directores de jóvenes y con los jóvenes que nos invitaron también a nosotros ayer, y hablábamos eso. ¿Cuándo da Dios los dones? Los dones los puede dar el Señor en el momento de la conversión o a lo largo. Y yo soy responsable por mis dones, por la mayordomía. Acordémonos que el Señor Jesucristo utiliza mucho esas parábolas. Talento, usted llámelo como quiera, talentos, monedas de plata. La idea es que Dios nos entrega unas cosas a nosotros para que administremos un esposo, una esposa, unos hijos, un hogar, un matrimonio, un trabajo. Y por esas cosas tenemos nosotros que dar cuenta.
Entonces, queridos hermanos, Sansón no eligió su captura, pero sí escogió su estilo de vida. Amén. Estamos muy dispersos. Sansón escogió su captura, pero ¿qué escogió? Su estilo de vida. Escogió. Es como si yo me subo a un 10º piso. Yo no, una persona. Se sube a un 10º piso. Toma la decisión de lanzarse de un edificio. ¿Quién tomó la decisión? Esa persona. Esa persona tiene poder para manipular las consecuencias de su decisión. No, ni usted ni yo. Nosotros pecamos y Dios nos dice, ¿de verdad quieres hacer eso? ¿De verdad quieres hacer eso, Ovidio? Dale. Por eso la Biblia dice en Proverbios, no digas pequé y nada me pasó. Nos advierte el Espíritu Santo. Dios mismo nos advierte, no digas pequé y nada, me robé esta plata y no pasó nada. Soborné al policía de tránsito y no pasó nada. Como dice Pablo en Romanos 2. Ay, es que la misericordia, la paciencia del Señor es grande, dándote tiempo para que te arrepientas. Pero la gracia no es eterna. La gracia no es eterna. No es eterna. Y Dios juzga a sus hijos también con severidad, queridos hermanos. Entonces, sí debemos nosotros entender que ni Sansón ni nadie puede escapar de las consecuencias de su decisión. Por eso es que domingo a domingo estamos acá los predicadores. Tenemos directores de grupos, porque lo que ministramos es la palabra, para que todos crezcamos en el conocimiento y en la santidad del Señor. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, al igual que todos nosotros, usted donde está, y yo donde estoy, todos los que estamos acá estamos donde estamos como consecuencia de nuestras decisiones. ¿O hay alguien a quien lo obligaban a venir hoy a la iglesia? ¿A Jorge? No. Nadie. Todos estamos acá porque tomamos la decisión de venir. Sansón, al igual que Adán, ¿qué prefirió? Pecar. Adán no fue engañado. La engañada en la transgresión, en el pecado, ¿quién fue? La mujer. Y Sansón, al igual que Adán, prefirió pecar con su mujer a hacer la voluntad de Dios. Y eso sí que se ve en los matrimonios, ¿no? Los matrimonios se ponen de acuerdo para hacer tal vez una cantidad de cosas, ¿cierto? Que no son dignas ni correctas delante del Señor. Por ejemplo, si una mujer ve que su esposo está muy necio, y le tolera y le tolera y le tolera, o viceversa, diciendo, no, esto se arregla pronto. No. Lo mismo, cualquier cosa. Entonces yo no involucro al Señor, no involucro los medios que el Señor ha dado, yo no busco consejería, yo no me pongo firme con mi esposo, no me pongo firme con mis hijos, no me pongo firme con mi esposa. No me pongo firme con mi jefe, no me pongo firme conmigo mismo. Dios, por eso vuelvo a repetir lo mismo. Cuidado con llegar a creer que toda bendición que estás recibiendo es porque su relación con el Señor está bien. No, el Señor nos deja llegar porque Él es un Padre amoroso. Es como usted. Usted ama a su hijo. Si usted es sabio, usted lo disciplina si su hijo merece disciplina, pero no le va a quitar la comida, ni lo va a mandar a la calle a que duerma en la calle. Pues tampoco. Que la disciplina tampoco va hasta ese extremo. Pero el padre que ama a su hijo lo disciplina. Entonces, queridos hermanos, esto es lo que estamos viendo aquí. Sansón prefiere pecar con su mujer a hacer la voluntad de Dios. Infortunadamente, Sansón perdió su testimonio, pierde su ministerio y pronto perderá su vida. Entonces, queridos hermanos, en el versículo 20, si ustedes me acompañan al versículo 20, estamos en Jueces 16:20. Encontramos la frase más trágica de la historia de Jueces y de Sansón. ¿Qué dice el versículo 20? Dice, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó esa borrachera.
Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Mire la palabra de Sansón y de todo el libro de Jueces. Pero no sabía que le habían quitado el pelo. Oiga, increíble, cuando un hijo finalmente dice, a mí me sostenían, eran las oraciones de mi madre. Lo que me sostenía era el testimonio de mi vieja. Lo que me sostenía era la integridad de mi esposa. Ahora que estoy sin ellos, tiene más amo un perrito de la calle que yo. Es impresionante, queridos hermanos. No sabía que el Señor lo había abandonado. Por supuesto que el escritor de Jueces ya hace la aplicación, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. No hay nada, querido hermano, querida amiga, amigos que nos acompañan hoy. No hay nada más trágico para un creyente que pierde el poder de Dios. Es decir, que se apaga el Espíritu Santo en su vida y ni siquiera se dé cuenta de eso. Eso sí es duro. La doctrina bíblica, y aquí vale mucho la teología, la doctrina bíblica nos dice que al verdadero creyente, el Espíritu Santo no lo abandona. Aquí, como estamos viendo, a Sansón lo abandonó. Como vamos a ver, a Saúl también lo abandonó el Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Y por eso en el Salmo 51, David arrepentido ruega, no me quites tu Santo Espíritu. Porque ya tenía la experiencia de Sansón y ya tenía la experiencia de Saúl. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en las personas y se iba. No los inhabitaba como nos inhabita el Espíritu Santo ahora a nosotros. El Espíritu Santo ya no se va de nosotros. Mire lo que significa la muerte de Cristo. Mire ese regalo tan maravilloso que Cristo garantiza en pecadores como nosotros. Y el Padre diría, permítame así este pensamiento, voy a quitarle mi Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo no va a contender más con Ovidio. Y el Señor Jesucristo está allí y dice, Padre, déjalo un año más. Deja esa plantica y yo la abono un año más. Si de aquí a un año no da fruto, yo me encargo de él. Mire la muerte, mire cómo los efectos de la muerte del Señor Jesucristo han cambiado y cambiaron eternamente la relación del Padre. No solamente con su creación, sino especialmente con nosotros. En el Nuevo Testamento es cierto que el Espíritu Santo no se va de una persona. Si realmente entró. Pero ¿qué puede hacer? Apagarlo, sofocarlo. Vivir de tal manera que como que no se distingue mucho. Su comportamiento, su actitud, su caminar no es muy consecuente con una vida de creyente, sino como la de un inconverso. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que ser muy claros. Es cierto, en el Nuevo Testamento, salvos siempre salvos, eso enseña la Biblia. Gente que se burla de esa doctrina. O sea, porque salvos siempre salvos quiere decir que yo puedo hacer lo que quiere. No. Ahorita estamos en el tiempo de la Cena del Señor y por la gracia de Dios, Dios puso en el corazón de Edwin que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, que habláramos con el Señor, porque en ese texto de 1 Corintios 11, Pablo dice que muchos hermanos de la iglesia de Corinto habían sido disciplinados por el Señor con la muerte. Con la muerte. Esta fue una de las primeras lecciones que nosotros aprendimos cuando llegamos a Cristo. Cuando se mató una persona que era de la iglesia y era un hombre que a veces vivía en situaciones complejas. Entonces, no, o sea, que perdió la salvación, se fue para el infierno. Y entonces decía el otro amigo, no, me has dicho que cuando venga Cristo nos agarre a todos confesados. Hermano Ovidio, me han hecho esas preguntas. Hermano Ovidio, ¿y si de pronto yo en ese momento peco y viene el Señor Jesucristo, me deja acá? No lo deja acá. 1 Corintios 3 dice, ¿qué dice 1 Corintios 3? Que no nos deja acá. Que seremos salvos. Que seremos probados por fuego en nuestras vidas. No tendremos corona ni galardones, pero seremos salvados. Por eso también el apóstol Pedro,
en coherencia con lo que está diciendo Pablo, dice que los cristianos que estemos haciendo las cosas bien, cuando el Señor venga o fallezcamos, ¿qué dice? Tendremos una clamorosa entrada a los cielos. Y eso clamorosa no quiere decir solamente el bullicio. No. Quiere decir recompensa, es un lenguaje. Así como un creyente puede pasar toda la eternidad sin coronas, salvado, ¿no? Imagínense un doctor que sea cirujano y que uno se dé cuenta que ese médico hizo trampas justo en la cirugía que me va a hacer a mí. ¿Cómo se sentiría usted? Bueno. Entonces, queridos hermanos, no hay nada más trágico para un creyente que pierde el poder de Dios, que apaga el Espíritu Santo en su vida y ni siquiera se da cuenta. Bueno, pueda que no se dé cuenta él, pero gloria a Dios que por qué nos casamos, para pasarla bien, bueno, también. Pero una de las cosas para casarnos es ¿por qué? Porque como esposos nos vamos vigilando, nos cuidamos. Oye, hace tiempo yo no te veo haciendo devocional. Yo no veo que tú te estés cuidando. Yo no veo que tú estés creciendo. A la esposa hay que hacerle de vez en cuando el devocional también. Necesitamos hacerlo, queridos hermanos. Yo le hago una pregunta. Si esta iglesia bíblica cristiana, perdiera la unción, es decir, se apagara, perdiera el poder y la presencia del Señor, ¿cuánto tiempo le tomaría a usted darse cuenta de eso? Yo conozco personas que están en grandes lugares y ni siquiera se han dado cuenta que el Espíritu Santo hace tiempo dijo, no, la gente le dice a uno, no, pero eso tiene número de personas y sí, volvemos a lo mismo, es la misma tesis que estoy hablando. Muchas veces no es un indicador real el que una iglesia esté creciendo mucho. También, eso es saludable, eso es bueno, pero no podemos nosotros dejarnos llevar por las apariencias, porque ese no es el indicador. El indicador de una iglesia bíblica es si se predica correctamente la palabra. Amén. Si se administra correctamente la cena del Señor y el bautismo. Amén. Y si se aplica correctamente la disciplina en los miembros. Esos son los tres elementos de una iglesia sana, bíblica y saludable. Y aquí nadie estamos exentos de ser disciplinados porque la disciplina aquí no es algo punitivo. La disciplina, por eso es que no la aplican en muchas iglesias, porque en muchas iglesias confunden la disciplina con un acto punitivo que castigan a los hermanos. Fulano de tal y fulana de tal, por favor pónganse de pie. Esta pareja están en adulterio y y los destruyen. Eso no es disciplina. Es cierto que el apóstol Pablo dice que hay pecados en los cuales las personas deben ser expulsadas de la iglesia, pero de ahí a la expulsión hay un proceso que el Señor Jesucristo nos lo enseña muy bien. Eso no es que... Ahora, si esa familia, o si ese hermano, o si esa hermana no pecó contra todo el cuerpo, ¿por qué se le tiene que decir a todo el cuerpo? ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Nosotros hemos escuchado de personas que llegan de muchas iglesias muy lastimados, pero ¿y el proceso de restauración? A nosotros nunca nos dieron ningún proceso de restauración. A mí lo que me dijeron fue, usted es un ladrón y bueno, cierto, me robé la plata, pero nunca nadie se me acercó a ayudarme, a tener consejería, caímos en adulterio, sí, eso casi me cuesta mi matrimonio. Todos los problemas que podemos caer nosotros. ¿Sí me hago entender, queridos hermanos? Entonces, la disciplina no es un acto punitivo, no es algo que lo vamos a castigar, no. Porque entonces de esa manera que también estamos haciendo lo mismo con nuestros hijos. No, la disciplina es corrección, amonestación, ayudar a la persona. A veces nosotros nos infringimos, no vuelvo más porque, tienes que tampoco autodisciplinarte, flagelarte, porque hay un procedimiento y el Señor es el Señor de ¿cuántas oportunidades? Mientras usted esté vivo, mientras usted esté viva, o sea que si usted lleva 350,000 caídas, el Señor te está diciendo, te perdono 351,000.
¿Me hago entender? Entonces, es importante entender lo que es consolación, es gracia. Ya cuando el Señor te o me discipline con la muerte o con una enfermedad, ya el Señor está utilizando otros elementos. Entonces, por eso la iglesia tiene que ser muy sabia en la manera como disciplina. Porque el Señor Jesucristo, hablando en Mateo 18, dice que cuando el presbiterio, el liderazgo, disciplina a una persona, en el cielo es disciplinada a esa persona también. Y que cuando nosotros volvemos a traer a la comunión a esa persona, el Señor vuelve y le permite la entrada al cielo allá. Le permite la entrada al cielo no cuando muera, sino en la comunión de los santos. Porque también hay momentos en los cuales las personas están en disciplina y no les dejan tomar la Santa Cena. Pero a ver, ¿cómo es que leen la Biblia? Pues volvemos a lo mismo. Usted disciplina a su hijo y entonces usted le quita la comida, lo deja de saludar, deja de jugar luchitas con él. Bueno, de pronto deja de jugar luchitas con él. Tiene algunos elementos de disciplina con él. No vamos a hacer esto porque la armonía está rota, mi hijo, hasta que su merced no piense lo que está haciendo, pues, con cosas por el estilo. Pero las cosas más elementales no. Porque la excomunión es quitarle los elementos a la persona y es sacarlo. Por eso, y está ahorita el hermano Edwin en el poder del Espíritu hablando eso. Véalo, estamos en la unidad del Espíritu. Es triste que haya personas que no se pongan de pie a tomar los elementos. Ahora, nosotros entendemos, hay gente que está llegando nueva. Tampoco se me vaya a poner triste. No, póngase y hablemos, dialoguemos, hagamos el curso rápido y nos bautizamos y participamos de la cena del Señor. Amén. Amén. ¿En serio? Amén quiere decir sí. Amén quiere decir sí. Entiendo lo que estás diciendo. Por eso la Escritura dice que Jesucristo es el amén de Dios. Jesucristo es el amén sentado de Dios. Cuando usted le vaya a pedir una promesa al Señor, piense que todas las promesas son en Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento, entonces, hermano, se dan unas promesas porque era el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento todas las promesas son sí y amén en Jesucristo. Por eso está sentado a la derecha. Eso de que está sentado a la derecha es un antropomorfismo, ¿no? Para decir que está todo el poder del Señor con nosotros, delante del Padre. ¿Amén? Bueno, ya bajaron los amenes. Entonces hay unos que lo entendieron. Entonces, queridos hermanos, eso es muy importante que lo entendamos. Si el poder de Dios nos abandona o abandona su vida personal, usted tiene que hablar con su esposa, con su esposo, con su hijo, con su hija. Para eso estamos. Cuando nos casamos, uno de los elementos del diseño divino del matrimonio es entre los dos cargamos la cruz. ¿De Cristo? No. Él mismo dijo, yo cargo mi cruz. Cargue cada uno la de cada uno. Yo le ayudo ¿a quién? A mi cónyuge. Los solteros, por eso mire con quién se van a casar. Yo tengo que casarme con una persona que me ayude a cargar mi cruz. Porque por eso se llama ¿qué? Cónyuge. ¿Cómo se llama? Cónyuge. ¿Qué es cónyuge? La palabra es yugo. Eso es lo que usan los. Por eso la gente que se ha levantado en el campo entiende fácilmente. Perdón que tengo mucha virosis, entonces gracias. Bueno, pues no me acerques mucho. La gente que se ha sido criada en el campo entiende fácilmente la Biblia porque la Biblia está escrita en un lenguaje de campesinos. El yugo es un palo que le atraviesan a los cuernos, al buey o a los dos bueyes. Entonces, el boyero, ¿cierto? Como era Amós era un boyero, no era pastor, era un boyero. El boyero, o sea, que apacienta bueyes, el boyero les ponía el palo, el yugo. Y eso se llama con la que lleva el yugo, cónyuge. De ahí viene la palabra cónyuge. Con la que llevo el yugo. ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten la manita, por favor. No nos hemos casado, pero estamos viviendo hace 10 años. Son casados. Entonces mire a su cónyuge y dígale, con usted estoy llevando, o contigo estoy llevando el yugo. ¿No?
¿Estamos llevando el yugo o no estamos llevando el yugo? Ese es el matrimonio, por eso de ahí viene esa es la etimología de la palabra cónyuge, con la que llevo el yugo. Y Jesucristo lleva el yugo más con nosotros. Dice que Él lleva la parte más pesada del yugo. Entonces por eso hasta los mismos abogados nos pueden dar aquí lecciones de ley. Las personas la esposa de un hombre está hasta determinado punto protegida para no denunciar a su familiar, porque es su esposo. Entonces, eso es algo fundamental en el matrimonio. Y yo necesito que mi esposa me esté mirando, yo la esté mirando. Entonces, queridos hermanos, después de esta aplicación, veamos esta restauración asombrosa. Versículo 22, que fue el texto base con el que comenzamos. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces veamos esta restauración asombrosa. Recuerda, por favor, recuerda, la fuerza de Sansón no radicaba en su pelo, sino en su consagración. Y lo tuvo que aprender de una manera muy dolorosa. Por eso él va a pedirle al Señor, Señor, haz que me salga otra vez el pelo y que tenga otra vez mis trenzas como... No. Ya el versículo 20 nos enseñó que Sansón de ninguna manera tenía su fuerza allí. Cuando dijo, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Como dijimos, queridos hermanos y amigos, Sansón había llegado a la falsa conclusión en un momento determinado de que su fuerza residía en el cabello, pero usted no crea que la fuerza suya reside en qué. ¿En qué puede usted considerar que su vida espiritual? Usted dice, lo que pasa es que si yo no hago esto, voy a ponerle un ejemplo, para que no se me vaya a ir al otro extremo. Ofrendar. Entonces en las iglesias que no son bíblicas manipulan el tema de la ofrenda. Y le dicen a la gente, si usted no tiene porque usted no diezma. ¿Eso es cierto? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Primero porque el diezmo es para la nación de Israel. Allí viene una manipulación. Y mucha gente viene de ese contexto de manipulación. Y la mujer le dice así, no diezmamos, llega el hambre a nuestra casa y no sé qué, diezme. ¿Eso es cierto? No es cierto. A ver, si alguien no me está entendiendo, me pregunta con todo gusto y yo le respondo. Pero caen en el otro extremo. ¿En cuál extremo? ¿Cuál? ¿El diezmo es para la iglesia? La ofrenda, ¿verdad? La ofrenda abundante según a los Corintios capítulo 8. El diezmo es para la nación de Israel porque es un impuesto, como decir el IVA. Y eso más o menos en nuestra equivalencia, hoy en día, sería más o menos el 25%. Porque habían 3 diezmos que ellos tenían que tener. Pero entonces las personas en la iglesia, según el apóstol Pablo en 2 Corintios, ¿cuánto es del creyente? El 100% e incluido él. Como diría mi hermano, con cachucha, media y pantalón. Todo, incluido. En la iglesia es la ofrenda espléndida porque usted está bajo la libertad. Usted está bajo la gracia. ¿Vea? Antes de Abraham, ¿cuánto ofrendó? El diezmo. En la ley quedó el diezmo. Y en la iglesia, la limosna. Ahí es donde nosotros tenemos que tener la libertad delante del Señor. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 16, cada uno dé como propuso en su corazón. La palabra que utiliza el apóstol Pablo allí en el griego es una expresión que dice, usted no tiene por qué volver a tocar eso. Esa es la palabra. Algo parecido a la anatema. Eso está consagrado ya ahí. Usted no tiene por qué tocar. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y aquí nosotros no picamos ni en la codicia ni en el bolsillo de las personas. Los edificamos. El 100% es del Señor. Usted verá cuánto le da, cuánto ofrenda. Pero nunca se acerque con una motivación equivocada. Le doy para que me devuelva. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Entonces usted lo que tiene que hacer es, delante del Señor, decir, amor, esta parte determinamos para el ahorro, esto para el Señor, esto es como hacemos todas las parejas. Esto para el mercado, esto para ayudar.
Pero hay gente que tiene dentro de su presupuesto lo siguiente, porque también hay que decirlo. Primero, nuestras deudas. Segundo, nuestros deleites. Tercero, nuestras obligaciones. Cuarto, la comida. Quinto, bueno, demos de ahí algo para el Señor, ¿o no? Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Es integridad. Integridad. Por eso es que no aparece legislado en el Nuevo Testamento eso. ¿Vio? Se llama la ofrenda espléndida. El Señor te da y tú le dices al Señor, toma lo que quieras, Señor. Es tuyo. Pero eso se hace con el Señor y con mi esposa, por supuesto. ¿Y el soltero espera a casarse para acumular todas las ofrendas? Bueno, yo creo que he sido claro en el tema. Entonces, sí, porque hay muchos lugares donde, por eso somos una iglesia que dentro de nuestra visión está reorientar ese tema. Y si a usted le parece que el 10% es una cantidad suficiente, está bien. Está bien. A propósito, también siento decir eso. Está bien. No estamos, no, el 11, el 15, el 20, las primicias. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Sabe qué son las primicias? Las primicias son el Señor Jesucristo resucitado. Eso no tiene nada que ver con el dinero. Que traiga las primicias. No, las primicias es que quiere decir que el Señor Jesucristo iba a ser el primero del resucitar. Ahora, si usted quiere menos del 10%, pues también hable con el Señor. Pero le recuerdo que antes de la ley y en la ley, por lo menos había eso. Y en la gracia, versículo 28, entonces dice versículo 28, dice Jueces, entonces Sansón oró al Señor, porque aquí comienza la restauración de él. Había llegado este hombre a la falsa conclusión, como lo dije, de que su fortaleza estaba en el pelo. Ahora este hombre se da cuenta que no es tal la cosa. Dice el versículo que su pelo empezó a crecer. Pero ¿qué hace? Algo que Sansón nunca había hecho. ¿Qué es? Orar. Amén, hermana. Orar. Mire cómo el escritor nos desafía y desafía al lector. Dice, a Sansón le empezó a crecer el cabello. Y esta vez no dice, y Sansón confió. No, Sansón oró al Señor. Es maravilloso eso. Y este hombre, tan supersticioso que se había vuelto, creyendo que su poder estaba en el pelo, ese era el amuleto, lo dijimos ahora 8 días. Ahora Sansón decide apartarse y consagrarse otra vez al Señor. ¿Me escuchó eso? Usted y yo podemos hacerlo, no importa el pecado en el que hayamos caído. Sansón ha aprendido la lección, reconoce que su fuerza, versículo 28, viene del Señor y que su consagración otra vez a Dios es sinónimo de su fe. Eso se lee la Biblia con inteligencia, queridos hermanos. Eso es lo que nos está diciendo el escritor del libro de Jueces. Sansón reconoce por fe. Yo creo particularmente que es el nacimiento de Sansón espiritual. Así como usted lee Génesis 32 y allí aparece finalmente la conversión genuina de Jacob. Aquí aparece el nacimiento genuino. Porque sin fe, la salvación es por gracia o por fe. La salvación es gracia. Muy bien, por medio, la salvación es por fe, y no sería por méritos. La salvación es gracia de Dios por medio de la fe. Entonces eso también hay que entenderlo. Efesios 2:2. Es un regalo que Dios nos da, pero yo me apropio por medio de aceptarlo, de creerlo. Y aquí nosotros vemos cómo este hombre reconoce que su fuerza viene del Señor. Como dice Salmos, nosotros no confiamos en caballos, nosotros no confiamos en lanzas, nosotros confiamos en el nombre del Señor. Nosotros confiamos en su espíritu. Aquí él está confiando. A pesar, el Señor lo vuelve a dejar allí. Y el escritor nos dice y está tanteando. A ver si este hombre no ha aprendido la lección. Seguramente si este hombre, estoy completamente seguro, si este hombre no hace esa oración, el pelo le crece y va a tratar de hacerlo y vea. Esto tiempo lo duró fue para darse cuenta. Ay, los grandes predicadores, ¿qué sería de mí, Señor? He fundado 10 iglesias. O el ministerio, ¿qué sería de esta familia si yo no le trajera a mi mujer la comida y a mí sí?
A veces creemos eso, ¿cierto? ¿Qué es preferible? ¿Darle al que tiene necesidad o ser usted la persona a quien le dan? Usted verá si quiere hablarle con el Señor, Señor, ponme en la mendicidad y para que tú me demuestres que hay personas que me socorren. ¿Eso es mejor? ¿O es mejor poder trabajar y ayudar a otros? Claro que sí, porque el que recibe, recibe ¿con qué? Con pena, con vergüenza. Yo he recibido, yo no recibí con pena. Gracias, hermano, por pensar en mí. Por eso el Señor cuando habla de la limosna, no de la ofrenda. Cuando el Señor habla de la limosna en Mateo 6, ¿qué dice? Que tu mano derecha no se dé cuenta de lo que hace, porque la limosna avergüenza al que la recibe. Pero en la iglesia local no se habla de limosna como ofrenda, son cosas diferentes. Al contrario, la ofrenda es para llevar registros, dice Pablo. Entonces también hay que entender eso. ¿Qué es la limosna? Oiga, ¿por qué estoy hablando de eso? ¿Qué es la limosna y qué es la ofrenda? Que usted tiene una pechuga deliciosa de pollo. Esas que pesan 5 libras, ¿no? Esas que traemos en los tiempos de los almuerzos. Ofrenda es que yo le doy a mi perro toda la pechuga, donde esté Odi por ahí dice, amén, pásemela. Odi se llama mi perro, o nuestro perro. Ofrenda es darle a mi perro la pechuga. Limosna es comerme yo la pechuga y tirarle el hueso a mi perro. Ahí hay una gran diferencia. Hay gente que le tira el hueso al Señor, ¿no? Bueno, el Señor ahí sabrá cómo hace que otra vez salga. Gloria a Dios, porque esta iglesia, mire hermano, no sé por qué estoy diciendo esto. Hemos hablado muchas veces con Leonardo y con Jorge de dar un sermón al año sobre esto. Pero también hemos visto que esta iglesia no necesita ser arriada en ese aspecto. Honestamente, le damos gracias al Señor porque ustedes son muy generosos. Muchas gracias, sea la oportunidad. Esta iglesia es muy, muy, muy generosa. Entonces es muy poco el pastoreo que tenemos que dar en esa área. Gloria al Señor por entenderlo, queridos hermanos. Entonces, podríamos decir que este es el verdadero nacimiento espiritual de Sansón. Vamos a leerlo desde el versículo 23 al versículo 25. Jueces 23 al 25. Entonces dice, leo, Reina Valera, no, nueva versión internacional. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, estoy en Jueces 16, 23, su Dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Si ve a quién le estaban dando la gloria, a Dagón. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, piense usted la gente riendo, dijeron, oiga, llamen a Sansón, saquen a Sansón. ¿Para qué? Para que nos divierta. Y así sacaron a Sansón de la cárcel. ¿Y le sirvió de qué? De mamarracho, de diversión. Para eso sirve un hombre sin carácter delante de las mujeres. Para un mamarracho como esto que se dobla, siempre se dobló ante una debilidad tan compleja como esa. Y un hombre de esta naturaleza lo que sirve es de chiste para los demás hombres y de juguete para las mujeres. Necesitamos recobrar la virilidad bíblica. Pablo dice en 1 Corintios, portaos varonilmente. Pórtense como hombres. Porque hay mucho hedonismo en los mismos hombres. Mi amor, sal ya del baño, espera, no sale del baño porque que se mira en el espejo y y la mujer con ganas de maquillarse y no sale del espejo. Hay hombres muy hedonistas. Estamos frente a una cultura demasiado sensual, muy sensual. Ahora, no quiero decir que no se cuide el aliento, que no se aplique desodorante, por favor. Y más si es soltero, pues por favor. No lo queremos aquí con olores santos. Pero usted me entiende el punto. Entonces, eso es lo que le ocurre a un hombre en estas condiciones.
juguete de las mujeres y chiste para los demás hombres. Y ahí comenzaron a jugar con él. Vea lo que dice la Reina Valera, dice, y les sirvió de juguete. Qué palabra tan dura. Delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Impresionante. Qué dolor tan que le causa esta situación a uno. Entonces, queridos hermanos, como usted y como yo, cuando pecamos a Dios, Dios nos perdona, pero casi nunca nos evita las consecuencias de nuestros pecados ni de los gigantes con los cuales nosotros no queremos salir a pelear. Es que no, mis hijos no se convierten. Es que es mi mamá, los gigantes que es mi trabajo, mi vicio. Porque esa es otra. Pueda que nuestros gigantes sean ¿cuáles? Nuestros vicios. Y el Señor dice, ¿qué dice el Señor? Coge la onda y vamos a derribar al gigante. No. Está muy grandote. Eso le queda bien para David. Pero David, ¿cuántos años tenía? 17. Y nosotros cogemos esas lecturas y las aplicamos a ellos, pero no a nosotros. Y esas son aplicaciones para nosotros. Dios nunca nos exonera de las responsabilidades de nuestros pecados, hermano. No lo hace. Usted está sufriendo de consecuencia en su juventud de todo lo que hizo antes de recibir a Cristo. Que usted tiene hijos de otra relación y que actualmente son los que le están sacando los ojos en la nueva relación. ¿Cómo vamos nosotros a contextualizar eso y hablar con el Señor y decir, Señor, ayúdame a arreglar esa situación? Incluso con ese hombre o con esa mujer, para yo poderte presentar a ti. Ese es el punto. O sea, queridos hermanos, casi nunca el Señor nos evita las consecuencias de nuestros pecados, ni de los gigantes. Cuando no queremos salir a pelear, a buscar lo que necesitamos, trabajo, lo que sea. Sería hacer otro sermón y no es el punto. Entonces nosotros veamos aquí el versículo 25, sigamos. Dice, cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón. Bueno, ya lo leímos para que nos divierta. Versículo 26, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano. O sea, tenía un lazarillo porque lo habían dejado ciego. ¿Por qué ciego? Lo dijimos en el sermón pasado, porque todos los problemas de Sansón estuvieron en sus ojos. Dice, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. Y en ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón, oiga, por primera vez, ¿no? Oró al Señor. Oh, soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas. La mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Un cristiano, un creyente caído. Sí, no había cristianismo en el Antiguo Testamento, pero un creyente caído. Y aquí necesitaríamos nosotros cerrar los ojos, pedirle al Señor, ayúdanos, Dios mío. Líbranos, Padre Celestial. Nos vamos, según la carta a los Hebreos, capítulo 11, nos vamos a encontrar con nuestro hermano Sansón en el cielo. Queridos, a pesar del pasado de Sansón, Dios escuchó y contestó su oración, destruyendo el templo pagano y a sus adoradores. ¿Por qué? Porque Dios todavía lo amaba. Dios todavía la ama a usted, lo ama a usted. Dios estaba dispuesto a escuchar la oración de confesión. Dios estaba dispuesto a escuchar la oración de arrepentimiento de Sansón, como está dispuesto a escucharla a usted y usarlo para su momento final. Uno de los efectos del pecado en nuestra vida es quitarnos el deseo de orar. No permita eso.
No permita que los sentimientos que tal vez usted tenga de culpabilidad por haber destruido su matrimonio, su relación, su trabajo, su integridad sexual, lo que sea, no permita que esos sentimientos de culpabilidad le enmudezcan los labios. No, no. Al contrario, que eso sea acicate, que eso sea la inspiración, que ese sea el ánimo para usted decir, Señor, ¿qué te puedo decir más? Si como lo leíamos hoy, tú eres amigo de pecadores, de pecadoras. No permitamos, queridos hermanos, que las causas que estemos atravesando seguramente de nuestros pecados eviten que tengamos una restauración. La restauración, ¿cómo se hace? A través de la oración y obviamente del arrepentimiento. No importa cuánto tiempo usted haya estado lejos de Dios, Él está listo para escucharlo, para escucharla y para restaurar la relación. Pero no le diga, Señor, perdóneme y listo. Eso no es. La confesión genuina y verdadera es que usted crea lo mismo que Dios dice de nuestro pecado. Todas las situaciones de la vida pueden salvarse si usted está dispuesto a volverse otra vez al Señor. Pero es que ya tengo muchas... Mire, mientras usted esté vivo y de este lado del cielo, hay la oportunidad de hacerlo. Si Dios pudo seguir trabajando en la situación de Sansón, sin duda puede hacer algo valioso en la suya. De pronto le quedó una herida de guerra. El pecado es así de grosero. He conocido hombres que quedaron en silla de ruedas, siendo cristianos, pero Dios los ha vuelto a usar. Conozco hombres que han arruinado su matrimonio, pero Dios los volvió a usar, porque entendieron que era la disciplina y la soberanía del Señor. Este hombre entendió, comprendió, porque eso no es un juego, hermano querido, es un hombre a quien le arrancaron los ojos. Es un hombre a quien estuvo dispuesto a morir. Sí, yo sé que por sus ojos, pero es un hombre que por lo menos al final de su vida cumplió el propósito por el cual el Señor quería que peleara las batallas del Señor. Una experiencia de fracaso en la vida, como en el caso de Sansón, como en el caso de David, como en el caso de Jacob, por favor, como en el caso de todos en la Biblia, porque en la Biblia todos son estudios de casos. Las mujeres que están allí, Esther, todas son estudios de casos, de sus fracasos. No permitamos que estas situaciones, como en el caso de estas personas, nos descalifique para el servicio y la restauración al Señor. Eso es lo que quiere Satanás. Pero en el cristianismo no hay olas estables. No, no. ¿Qué es una ola? Una ola es que está viniendo en el mar. En el mar no hay olas estables. En el cristianismo no hay olas. Usted crece o decrece. En el cristianismo o se crece o se decrece. ¿Por qué? Porque nuestro fundador es un camino y tenemos que andar en él. No podemos detenernos. Él dice, o vas para allá o vas para acá. Queridos hermanos, la palabra del Señor dice, pero mi justo por la fe vivirá, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Como el Señor de la historia, Dios siempre ha liberado a sus hijos de las opresiones cuando se han arrepentido genuinamente en sus corazones. Cuando realmente dicen, voy a restaurar esta situación de una vez por todas. En la plenitud de los tiempos, Dios en su amor envió a su Hijo Jesucristo como nuestro libertador, como nuestro Salvador, para redimirnos de las ataduras del pecado, para liberarnos de las ataduras de la muerte. Nuestro Señor es un juez justo y un día juzgará con justicia. No piense que este superhéroe llamado Jesucristo lo va a defraudar, como Sansón defraudó a los de su nación. Sansón murió con los brazos abiertos para vengar sus ojos. Jesucristo murió con los suyos abiertos en un intento por traerlos a todos. No por venganza, por amor. Queridos amigos, este es el día de la salvación.
Este es el momento en que si usted es creyente y está apagada o apagado, es el momento de hablar con el Señor. En cualquier momento partimos. En cualquier momento nos vamos. Yo no estoy utilizando aquí estrategias psicológicas. Es la realidad. Estamos atravesando en este momento un momento sensible. El Señor Jesucristo es nuestra única fuente de salvación. Él tomó, como lo hemos dicho, con su mano derecha al Padre y a usted, a usted, a usted, a usted. Ahorita cantábamos, vengan a la mesa. Ahorita cantábamos, Cristo extiende sus manos con tierna invitación. Él nos invita a la cena de la consagración. Hoy extiende la mano para usted, para usted, para usted, para usted, para usted, que no son salvos. ¿Le dejará con la mano extendida? No la estoy manipulando psicológicamente. Solamente que si Cristo no coge el Padre acá y a usted acá, no hay ningún puente de salvación. Padre, quiero que nos des en esta tarde la convicción que solamente tu Espíritu Santo puede traernos cuando hemos sido, Señor, expuestos a tu santa palabra. Padre, tú nos puedes hacer aceptables ante tu santidad. Tú nos puedes hacer aceptables delante de ti. Padre, yo te pido, por favor, que en esta tarde de duelo, de tristeza en que estamos nosotros, sea la oportunidad para que personas que realmente no se han reconciliado contigo a través de la obra de Jesucristo, lo hagan. Que entiendan, Señor Santísimo, que Sansón simplemente es una sombra del verdadero superhombre que ha venido, que es 100% Dios y 100% hombre. Oh Padre Celestial, te suplicamos para que las personas acepten y entiendan que en Él hay perdón de pecados. Padre, el apóstol Pablo nos enseñó a rogar incluso a las personas para que se reconcilien contigo. Sin embargo, tu palabra dice que tú no ruegas a los hombres que vengan a ti, sino que tú mandas que todos vengan al arrepentimiento. Sin embargo, nosotros remedando, emulando al apóstol Pablo, les decimos, les rogamos, les imploramos que se vuelvan al Señor Jesús. Padre Celestial, gracias por darnos una oportunidad más. Gracias por permitir que mucha gente hoy esté expuesta nuevamente al Evangelio de la gracia maravillosa. Padre Celestial, gracias porque nos da la oportunidad a través ya de 2000 años de estar compartiendo lo que Jesucristo hizo, porque es la única manera como los seres humanos son salvados. Si reconocen que la muerte de Jesucristo es la transacción por sus pecados y se lo piden. Padre Celestial, yo te pido que estas personas no te pidan excusas a ti, porque el pecado no tiene excusa. El pecado tiene o perdón o condenación, pero no excusa, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender esa maravillosa justicia que nos das en el Señor Jesucristo. Padre Celestial, limpia nuestros pecados de aquellos que ya somos de tu familia, de aquella hermana, hermano, Padre Celestial, que ha caído. Gracias por permitir escribir en la carta a los hebreos que no tenemos necesidad de volver a crucificar al Señor Jesucristo, sino que por el contrario, esperas genuinamente que nos arrepintamos y nos apartemos de ese pecado que nos ha doblado, Señor. Seguramente aquí hay muchos soldados tuyos que han caído y tú, Señor, eres experto en levantar la cabeza de tus soldados, de tus mujeres, de tus hombres. Señor, aviva esta iglesia, aviva nuestras vidas, Señor, aviva nuestros corazones, Padre Celestial, porque necesitamos contarles a otros del maravilloso Jesús. Señor, es tan corto el tiempo acá en la tierra, Padre Celestial, y es tan eterna la separación de ti.
Señor, que no perdamos esa unción maravillosa del Espíritu Santo. Sí, reconocemos que no la perdemos porque tú has prometido que tu Espíritu Santo no se irá de nosotros. Pero somos muy inclinados, Señor, a sofocar, a apagar el poder de tu Espíritu en nosotros. Señor, a veces nos entretenemos con muchas cosas en el desierto, miramos muchos oasis, se nos olvida que estamos acá simplemente de tránsito, que el cristiano no tiene que hacer casas espirituales acá, porque esta no es nuestra residencia, que nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Nuevamente recordamos a Fernando, recordamos a Edilma, Señor. Recordamos, Padre Celestial, a David. Fortalécele, Señor Santísimo. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra labor. Úsanos, Padre Celestial. Y si deseas incluso, haz un milagro como solamente tú sabes hacerlo. Gracias por el resto de reunión en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.